Hola, es un fenómeno reconocido el hecho de que las cosas comienzan bien, pero con el paso del tiempo, si no hay una vigilancia permanente, comienzan a introducirse pequeñas corruptelas que con el paso del tiempo pues se pueden convertir en grandes desviaciones. Pasa, por ejemplo, con un restaurante que al inicio era una maravilla y después se convirtió en una cosa súper común, o un colegio que al principio era la cosa más maravillosa del mundo, pero después pues se convirtió aquello en un relajo. Y eso es producto de la naturaleza humana, que rehuye el esfuerzo y desvirtúa lo que en el inicio pudo haber sido una buena acción. Y eso no solamente ocurre en las pequeñas o grandes empresas, también pasa en la vida ordinaria y en la vida espiritual. Por ejemplo, en la vida ordinaria puede ocurrir que en un matrimonio pues entra el fastidio, el tedio, la costumbre, la falta de diálogo, y eso va destruyendo el proyecto matrimonial, o a veces en la educación de los hijos se pierde la perspectiva, o por ejemplo el trato con los familiares, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, el hecho es que en la vida espiritual también pueden aparecer ciertas corruptelas. Y la primera de ellas, sin duda, es el descuido en el trato con el Señor, en la oración, en la Santa Misa, en todas las obras de piedad que nosotros podamos tener a lo largo de nuestra vida. Y si no se toman los correctivos necesarios, se puede llegar a la indiferencia religiosa, que no es otra cosa que ignorar a Dios por completo. La Iglesia nos propone en este tiempo de Adviento la figura de Juan el Bautista, pero además quiere hacernos un llamado de atención con su mensaje. Todo lo que en nuestra vida es contrario a la condición de hijo de Dios, de discípulo de Cristo, tiene que ser eliminado de nuestra vida. Y como dice el libro del Apocalipsis, volver a ser lo que antes sabíamos hacer. Hoy en el Evangelio, por ejemplo, escuchamos a Juan el Bautista recordando a la gente de su época que para poder acoger al Señor es necesario retirar de nuestra vida esas pequeñas corrupciones. A los publicanos, a los recaudadores de impuestos, ¿qué les dice? No cobren de más. A los soldados les recuerda que no tienen por qué abusar de su posición. Hoy en el lenguaje pues que no tienen que estar pidiendo para los refrescos ni estar extorsionando. Y a todos les recuerda, si tú tienes, comparte con el que no tienes. En definitiva, de lo que se trata es que en este tiempo debemos aprovecharlo para eliminar de nuestra vida esos pequeños o grandes hábitos que impiden que tengamos un encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿cómo hacerlo? El Señor no nos pide imposible. Nos ha dejado la inteligencia, nos ha dejado la voluntad y los medios para que nosotros podamos hacerlo. Este tiempo de Adviento es para poder examinarnos y ver cuáles son esas distracciones y cuáles son esas corruptelas en mi vida. ¿Qué hago yo que no es digno de un discípulo de Cristo Jesús? Claro, en este tiempo también podemos correr el peligro de distraernos y pensar que, por ejemplo, la Navidad es música, o es fiesta, o es comida, o es licor, o es ropa nueva, o son adornos, sin saber por qué lo hacemos. Y el Santo Padre ha hecho un llamado en este particular. Recientemente dijo, que la Navidad no es el arbolito, la Navidad es el celebrar el nacimiento de Jesucristo. Pues aprovecha este tiempo de Adviento para celebrar el nacimiento de Cristo en tu corazón, que esa es la verdadera Navidad. Que Dios te bendiga.